así como se recoge, dice la versión que voy a leerles yo, la mala hierba y se quema en el fuego, dice, ocurrirá también al fin, ¿cómo dice esa versión? El fin de este siglo, dice también el fin de esta era, hay versiones. Mal traducido, lamentablemente, como hemos visto, igual no tiene que ver absolutamente nada, es más que nada un asunto de traducción, así lo tradujeron, el fin de esta era. ¿Por qué el fin de esta era? Porque hay una era, hay un tiempo exclusivo que el Padre le dio para que el hombre, en medio de todas las circunstancias que vivió, ¿verdad? Desde el jardín del Edén, le dio un tiempo específico en el cual muy pronto se va a acabar ese tiempo y ese tiempo está contado. La puerta, dice la palabra, la puerta se va a cerrar. De la misma manera que se cerró en el diluvio, se va a cerrar pronto. Hay un tiempo exclusivo para poder traer a las personas al Mesías, traerlas al Evangelio eterno. Y en medio de estas cosas, sin lugar a duda, vivimos en tiempos donde la mayoría de personas, dígame sí o no, la mayoría de personas que creen en la Escritura, la mayoría piensan que estamos viviendo ya los últimos días. O sea, para que se acabe esta era, ¿verdad? Estamos viviendo en los tiempos finales, como dice la palabra, ¿verdad? Entonces, en medio de estas circunstancias, aún alguien, usted se sienta a conversar, hable ahora con estos días, con todo lo que está pasando, y no lo digo, y téngamelo, yo con esto tengo mucho cuidado, no estoy diciendo con gente, y no lo digo jamás con orgullo, hay que tener igual, cada uno de nosotros llegamos un tiempo al Señor y le damos gracias al Padre Eterno, pero aún alguien que no conozca mucho de la Escritura, o que conozca prácticamente nada, puede observar todo lo que llega por redes sociales, lo que llega por noticias, lo que llega. Es un bombardeo completo, ¿verdad? Lo que recibimos todos los días. Y le agregamos todavía más ese conflicto en el Medio Oriente. Y la gente afirma, usted lo puede decir, definitivamente dice, son los tiempos que preceden el final de esta era. Y pronto algo va a suceder. Gente que no conoce, ¿verdad? Inclusive. Ahora, para nosotros, es que pronto va a venir el Mesías, en su segunda venida. Ahora, en medio de todo lo que está cumpliéndose en la Escritura, todo lo que se está cumpliendo al pie de la letra, y usted lo ve letra por letra, y como increíble cómo cada día se va revelando más y se estamos llevando a un tiempo donde se están dando todas estas profecías bíblicas y cada una de ellas. Debemos tener que tener discernimiento, ¿verdad? La palabra dice que nosotros tenemos que tener discernimiento para estos eventos. Vamos a Mateo 24, para leer un versículo ahí también, amén. Y en Mateo 24, vamos a leer. ¿Y por qué es importante? Porque si estamos viviendo en los tiempos finales, estamos viviendo al final de estos tiempos, tenemos que tener discernimiento a través de la palabra, ¿verdad? El discernimiento nos lo da la Escritura, la bendición de poder tener la palabra, ¿verdad? Mateo 24, y vamos a leer en el versículo 6, y dice, amén, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo eso será el principio de dolores. El principio de dolores. Si usted estudia Mateo 24 a profundidad, podemos ver que el Mesías está hablando de una palabra profética que está en el Antiguo Testamento y que se conoce como, ¿qué? ¿Cómo se conoce? ¿Cómo? Algo de Jacob. La angustia de Jacob. Eso está en el Antiguo Testamento. Cuando el Mesías viene a los discípulos en el tiempo, cuando él le habla en Mateo 24 y les explica todas estas cosas, para ellos muchas de estas cosas no eran nuevas. Porque ellos sabían las palabras de la profecía, muchos de ellos lo conocían. Tal vez no muchos detalles, pero sí lo conocían.
Y hay una palabra profética en el Antiguo Testamento que se llama la angustia a Jacob. Y el Mesías viene y es como una revelación que cae, por supuesto, encima de la angustia de Jacob, donde se habla cada una de estas cosas que van a suceder. Y lo que habla el Mesías habla de un tiempo, de un periodo, de cosas que estamos viviendo hoy en día. Pero esto solamente sería el principio de dolores. Ahora, en medio de todas estas guerras y rumores de guerras, el Mesías nos deja bien claro cómo debería de ser nuestro actuar. Y nuestro actuar es, dice, mirad que no os turbéis. Así lo dice, ¿verdad? Mirad que no os turbéis. ¿Por qué? Porque esto es necesario que todo esto acontezca. Entonces, mirad que no os turbéis. En otras palabras, procuren, de cierta manera, no alarmarse más de lo debido. ¿Por qué es necesario que esto acontezca? Esto no quiere decir que nosotros no tenemos en medio de estas cosas. Son cosas que tienen que venir, que pasen. No, por supuesto. Todas estas guerras y eventos que están en naciones, nosotros deberíamos, por supuesto, como pueblo de Dios, lo primero que deberíamos de hacer es orar. Y yo le digo una cosa, yo le agrego algo mucho en estos climas que mucha gente en medio de todo esto, tenemos que traer la revelación de la palabra y lo que dice la Escritura. Nosotros tenemos que orar de acuerdo a toda la gente que está involucrada. Yo no me voy a ir, como dicen, por un bando ni por otro. Ahí hay gente involucrada no solamente de 2 naciones, de muchas naciones. Y yo no voy a llegar, y tenemos que tener ese cuidado, porque nuestra oración tiene que ir, el mismo Mesías lo dijo de cierta manera, ustedes si oran por la gente que ustedes aman, y por la gente que los chinea mucho, que los trata muy bien, ¿de qué tiene sentido esa oración? De cierta manera, dice el Mesías, ¿sí o no? Si oran por todas esas personas, nosotros tenemos que orar más bien por aquella gente que más bien no nos ama. Y ese es el verdadero evangelio. Y en estos tiempos nosotros que tenemos que tener ese cuidado. En tiempos de guerras y de batallas, como está pasando en este tiempo, tenemos que orar por ambos bandos. Para que el Mesías se revele a estas personas, tanto de un lado como por otros. El remanente del Padre tiene una responsabilidad de la palabra, de orar por todos los que están involucrados y por todo lo que está aconteciendo. No os turbéis, no nos alarmemos en medio de estas cosas. Más bien pidámosles al Señor discernimiento qué tenemos que hacer en medio de estas cosas, hacia dónde tenemos que ir. Y orar por esas personas que tal vez uno cree que estos son los malillos, estos son malos. ¿Quién es bueno ante los ojos de Dios? ¿Quién podría decir que es bueno? Si dice la propia palabra, no hay ni uno en sola la tierra que es bueno. Y tenemos que orar como dice la palabra, dice, si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Pero alguien decía, pero ellos no son el pueblo. Pero es que si ellos se entregan al Señor en esos tiempos de guerra, por medio de la sangre del Mesías, ellos son del pueblo de nosotros. Así es. Entonces ese es el problema, ese es el asunto y la circunstancia, porque nuestro corazón a veces es engañoso y en medio de todas estas circunstancias nos vamos conforme a un movimiento, un pensamiento, y hay que tener mucho cuidado con eso en estos días. Mirad que no os turbéis, pero procuren no alarmarse, porque es necesario que todo esto acontezca. Yo sí digo, y eso lo vamos a ver tal vez en otra enseñanza, que yo sí pienso que hay un tiempo de preparación, ¿verdad? Para todas estas cosas, como lo hemos visto, ¿verdad? El Padre mismo le dijo a ellos, cuando vean a Jerusalén rodeada, tenían instrucciones que tenían que hacer. Habían cosas que hay que hacer. Y tenemos que prepararnos espiritualmente. Y yo le oro al Señor para no desgastarme. ¿Por qué? Porque los tiempos son muy cortos. Yo no sé si están visto, los días son súper cortos. Se ha cortado ya el tiempo. Inclusive los mismos científicos y la gente que supuestamente sabe, ¿verdad? Ellos dicen que ya los tiempos se acortaron. Y no es algo de broma, es que sí, ya sí se ha cortado los tiempos en medio de un montón de cosas. También como la profecía de Daniel, la tecnología y todo el conocimiento ha avanzado a niveles increíbles.
Eso no quiere decir que mucho conocimiento de eso no sea bueno para nosotros, si lo sabemos usar. Otro va a ser totalmente simplemente usado por el enemigo. ¿Acaso entonces podemos nosotros hacer algo que cambie toda esta realidad que está allá al otro lado del mundo? ¿Podremos nosotros, usted y yo, y cualquier persona que escuche este mensaje hoy que tal vez está atribulado por todo lo que está aconteciendo y que le da miedo, dice mucha gente, ¿acaso nosotros por preocuparnos podemos cambiar alguna circunstancia? Nunca. Y menos si está cerca y menos si está lejos. Todas las cosas las debemos de poner a los pies del Señor, todas. Y hay algunas que son, uno dice, sí, esto es fácil. Hay otras que otras no. Hay circunstancias muy difíciles que a veces se nos dan en nuestra propia familia, en nuestras propias vidas, y entregarle una situación así al Señor a veces es bastante difícil. Pero ahí viene la parte donde tenemos que confiar en el Padre y tenemos que confiar en todas las cosas que Él provee. Algunas de estas cosas, igual que son necesarias que sucedan, pero nosotros como remanente debemos de llevar el evangelio verdadero, esta palabra de verdad, esta luz que escasea en estos tiempos, este mensaje de la sangre del Mesías y este mensaje de los mandamientos y este mensaje de una iglesia que en medio de todas las circunstancias va a vivir y está viviendo una guerra ya. Y a esa guerra sí nos tenemos que preparar, bíblicamente. Porque habrán guerras sobre naciones de naciones que usted no puede hacer nada. Pero vienen guerras que ya están sucediendo que sí tenemos que prepararnos. ¿Sabe usted la batalla que estamos viviendo usted y yo? Dice la palabra, en medio de estas cosas, que todas estas cosas eran necesarias. Y vea qué interesante, porque esto no es algo que empezó hace unos meses. Yo tengo años y he meditado en la Escritura con otras personas que también conocen de las Escrituras y que temen al Señor. Y gente que es del remanente, que busca de su palabra y que teme al Señor, que está en otras naciones. Y en medio de todo lo que está pasando, yo llego a conocer del Señor por ahí del año del 2003. Y yo me acuerdo que yo llego y comienzo a escuchar la palabra, y comienzo a estudiar la palabra, y yo comienzo a notar ciertas cosas. Y yo no sé si a usted le ha pasado que usted llega a un lugar y usted nota algo, you notice something, pero nadie más lo nota. ¿O será que alguien más lo está notando allá al final, pero yo sí lo noté? Pero usted no se dio cuenta, y la gente, ¿qué? Y el pueblo del Mesías está pasando una circunstancia hace años de años, que mucha gente no se está dando cuenta. Vea qué interesante. Alguien puede decir en medio de todas estas circunstancias, Henry, ¿cómo usted llega y me habla que no hay guerra y que la guerra está muy lejos, pero nosotros estamos en una guerra y hay una guerra que sí nos concierne a nosotros, a usted y a mí? Claro que sí. Y a este lado de la tierra nos concierne todos los días. Es una guerra que afecta la vida de cada uno de los creyentes que están sobre la tierra y en ocasiones es muy silenciosa. No se pelea ni con armas, ni con bombas, ni con nada de esto. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe cómo hacer guerras. Hay guerras que el enemigo no tira ni siquiera ni la mitad de una bala, pero la hace de otra manera totalmente. Porque él no necesita balas para hacerle guerra al pueblo de Dios. Y alguien me puede decir, ¿cómo es eso? Yo vivo en esta nación, que por cierto vamos a cumplir ¿cuántos años sin ejército? 75 años por ahí, ¿verdad? Vamos a cumplir 75 años. Si algo tiene el tico, el costarricense, nuestra idiosincrasia, en muchas cosas. Vieras qué interesante, porque yo tuve la oportunidad de conocer gente que estuvo en guerra, personas que estuvieron en algún momento en guerra, en una guerra, en El Salvador. Tuve gente que conocía Nicaragua. Vieras qué interesante, porque la perspectiva espiritual de ellos es totalmente diferente a la que tiene a veces la gente que nunca vivió una guerra. ¿Por qué? Porque nosotros pura vida, relajados,
¿Cómo vas a hablar de guerra si nosotros tenemos 75 años de no tener ni siquiera un ejército y no saber qué es ver un tanque de guerra en la calle? ¿Usted lo ha visto? Tal vez los que hemos estado en alguna otra nación y nos quedamos asustados y sacamos la cámara como locos a tomarle foto a todo porque nunca hemos visto eso. Pero ¿cómo le hablas de guerra a una nación que no está en guerra? Estamos en guerra. Yo voy para Guanacaste a pasear. Yo voy para San Carlos. Yo voy a ir a ver el eclipse allá. Y a la otra la dejaron botada allá, ¿verdad? Era el otro, ¿verdad? No sé quién es ese apellido Sánchez, dice. ¿Eh? Yo no veo eso, pero todo el mundo tira memes. Dice, seguro la prima suya la dejaron botada allá, ¿verdad? Como soy Sánchez, ¿ah? Y vea qué bendición. O sea, yo estoy diciendo que es una bendición, pero a veces esas bendiciones en el Señor, no estoy diciendo que sean malas, pero hay una parte que de nuestro consciente que no está consciente, por decirlo así, porque nosotros nunca hemos vivido una guerra. Ahorita le voy a hablar cómo sus hermanos vivían esas circunstancias. Alguien puede decir, nosotros, la nación que hemos vivido ya casi 75 años sin ejército, ¿me vas a hablar a mí de guerra? Yo soy una persona de paz, peace and love. Asimismo, debemos de entender que mucho de lo que acontece en nuestro nivel diario, todo, en nuestra sociedad, lo que incluye todos estos eventos mundiales, todo esto, todas estas circunstancias que están pasando en este momento, incluyendo las que se están cumpliendo bíblicamente, si nosotros no tenemos un discernimiento correcto, oiga muy bien, nos pueden llevar a tener un desbalance espiritual. Porque si no siquiera sabes que estás en guerra, pero hay guerra, y te preocupas por la guerra que no te tienes que preocupar, el Mesías dijo, no se alarmen. Pero hay otros momentos que el Mesías sí le dijo, ustedes ni siquiera aguantaron un ratico de oración. ¿Qué pasó? Hay guerras que se dan que no necesita verse ni un cuchillo. Son espirituales. Y en el discernimiento se necesita, y eso es en el Espíritu Santo, para poder percibir esta guerra, esta batalla que se está dando en mi entorno, en mi país, en mi ciudad, incluso alrededor de nuestras familias, de nuestros negocios, de nuestros trabajos. Y si usted no tiene discernimiento espiritual, puede estar haciendo una guerra simplemente que no va a llevar a nada. Es como agarrar un cuchillo de palo y comenzar a darle así, ¿se acuerda uno? Cuando dice la palabra que nuestra batalla y nuestra guerra no es contra ni sangre ni carne, y usted con un cuchillo de palo, sino contra principados, potestades, autoridades que están sentadas en los cielos y que gobiernan esta tierra. Usted con ese cuchillo de palo no va a hacer nada. Estamos preocupados por la batalla de Israel y viendo todo aquello allá, y uno viendo, wow, vea, y tu casa está siendo bombardeada de una manera que ni siquiera te has dado cuenta porque estás viendo la batalla equivocada. Si estamos peleando la batalla equivocada, no nos vamos a dar cuenta ni siquiera dónde está el enemigo, por dónde está entrando. No puede ser que estemos, de nuevo, no puede ser que estemos viendo y reconociendo bíblicamente estos eventos y vea, wow, sí se está cumpliendo Jeremías tal, y se está cumpliendo Mateo tal, y se está cumpliendo toda esta palabra. Y tu casa está en la arena. It doesn't make any sense. Tú tienes que estar en la roca en todo momento y tienes que saber de dónde viene esta batalla. Nosotros no estamos en la roca simplemente porque estamos en la roca. Estamos en la roca porque es la única manera de poder sobrevivir. ¿A qué? A todo lo que está pasando y a lo que ha de pasar. Dice la palabra, si alguno de vosotros tiene falta, ¿qué? De sabiduría, pídala a Dios. Y alguien se puede sentir ofendido. ¿Usted me está diciendo a mí que yo no tengo sabiduría? Mi hermano, yo no le voy a decir que usted, yo le estoy diciendo que yo y mi esposa necesitamos sabiduría todos los días del año. Todos los días, todas las mañanas.
Lo que está aconteciendo es extremadamente espiritual, bíblico, para simplemente irme yo y actuar en lo que Patricia y Henry podrían pensar. Es demasiado bíblico y demasiado espiritual como para no pedirle al Señor sabiduría y decir, papá, ¿qué hacemos en esta circunstancia? Porque puede ser cualquier circunstancia pequeñita que se esté tocando ahí a la puerta de tu casa, de tu familia, de tu día. Pero si no la pasas por el discernimiento de la palabra y el Espíritu, ese puede ser más bien la puerta, el engaño para que el enemigo venga y te gane la batalla. Usted me dice, jamás, de ninguna manera. Vea qué interesante. Vamos a ir a Isaías 5, y vamos a ver un poquito de esta batalla que se está dando. Y es una batalla que yo sé que ustedes conocen y que yo conozco. Pero la parte es, ¿cómo le llevamos a enseñar a la gente que ya conoce de la palabra? Porque nosotros aquí venimos a prepararnos también, ¿sí o no? Aquí venimos a prepararnos bíblicamente. Mi esposa y yo venimos aquí a prepararnos. ¿Por qué? Porque dentro de toda la semana vamos a hablar con personas, unas que conocen un poquito más del Señor, otros que no conocen, otros que están en circunstancias difíciles con familiares, otros que están difíciles en circunstancias económicas, otros que no están en ningún problema. Y ellos viviendo la vida tranquilos, porque para ellos no está pasando nada. A mí lo de Israel no me preocupa. ¿Para qué me voy a preocupar lo que pasa allá al otro lado de la tierra? Yo nada más vivo Hakuna Matata, dijo el otro. ¿Y cómo le dicen? En medio de estas circunstancias hay todo tipo de estas personas. Y cada uno de nosotros necesitamos del Evangelio y esta realidad del Evangelio, no de Henry, de Patricia ni de nadie, para entender en qué tiempo estamos viviendo. Isaías 5, vea lo que dice el versículo 20. Isaías 5, 20. Rolfo, usted me lo puede leer, si me hace favor. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. No, ahí estamos bien. Como decía mi hermano Rodolfo, hay de los que a lo malo le dicen, entonces, ¿qué es malo? Malo y bueno. Vea qué interesante. Hay de lo que lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Vamos a ver primero que nada, vamos a ponerlo en contexto histórico. Vamos a ver qué le pasaba a Israel así rápidamente. Usando palabras inteligentes, oiga muy bien, usando palabras sabias. El sistema inclusive religioso, el que tenía que llevar la palabra a Israel, en el tiempo de Isaías, 600 años antes del Mesías más o menos, ellos usaron palabras inteligentes, pero eran mentirosas y engañosas. Israel había perdido la nitidez, oiga muy bien, la claridad, la intensidad de todos los problemas morales que estaban sucediendo, de todos los problemas espirituales que estaban sucediendo, y ellos, los que estaban supuestamente a cargo de enseñar la palabra y llevarlos hacia la verdadera doctrina bíblica, era el sacerdocio, los levitas y demás, ellos, oigan muy bien lo que hicieron, usaron palabras inteligentes, mentirosas, engañosas, y el pueblo se lo creyó, y pensaron que lo malo era bueno y lo bueno era malo. Una sociedad completa cayó en un caos espiritual porque hubieron ciertas personas que comenzaron a decir una cosa y aquellos dijeron otra cosa. Y cuando en una sociedad se repiten las cosas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, el enemigo sabe, porque él sabe, él conoce la conducta del ser humano. ¿Se acuerdan de la serpiente, verdad? Lo que le dijo a Eva fue y se lo dijo a Adán. Y Adán no hizo ningún research. ¡Pum! Se fue.
Usted no ha visto ese acontecimiento en los últimos 5 años en esta tierra. A nivel de toda la tierra. Comienza a repetirse algo y algo y algo y algo y algo y algo. Y hay gente que inclusive estando con salud se enferma. ¿Por qué? Porque espiritualmente nosotros lo que pensamos tiene mucho poder y tiene mucha autoridad sobre nosotros mismos. Y si yo comienzo a pensar que yo estoy, como todo el mundo está diciendo que dice que yo estoy, yo al final termino estando como la gente dice, porque si yo no tengo ese pensamiento arraigado en lo que el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra que detrás de cada persona y de cada una de estas circunstancias hay un espíritu, así lo dice la palabra. Imagínense el discernimiento que hay que tener. Ahora imagínense, se abren las puertas de las tinieblas que están aquí en esta tierra, no están en otro lugar. El Dios de este mundo es uno y va a ser juzgado muy pronto. Y eso se llama Satán, así lo dice la palabra, el adversario, Satanás. Y él simplemente, como sabe que le queda muy poco tiempo, dice, go. Y una de las herramientas que utiliza es la confusión. Pero es que, ¿cómo va a haber confusión si todo el mundo sabe que esto era malo? Pero resulta que esto no era malo, esto era bueno. Y esto no era bueno, esto era malo. ¿Ve qué sencillo? Y le comienzan a decir, usted no puede asolearse. Usted no puede asolearse. Usted no puede asolearse. Es malo asolearse. Es malo asolearse. Graving, es malo asolearse. Y el otro, es malo asolearse. Y todo el mundo, es malo asolearse. Hashtag, es malo asolearse. Y empieza la campaña y nadie se asolea. Cuando médicamente se sabe que nosotros necesitamos recibir inclusive sol. Al final de 1 año o 2 años de un encierro sin sol, usted sí se va a enfermar porque necesitaba el sol. Pero yo estaba haciéndole caso a la gente que sabía. ¿O era que el enemigo quería provocar confusión en usted para hacerlo ver las cosas que lo malo era bueno y lo bueno malo? ¿Ve qué sencillo? ¿Cuántos millones de personas no se quisieron asolear y todavía no se asolean? El exceso es malo, eso sí. Si no, ¿se acuerda? Hasta aquel día que fuimos a jugar y que no te pusiste el bloqueador capa 7 para que no se le ponga la nariz como aquel rojititica, ¿eh? Y queda uno como un tomate, ¿sí o no? Y entonces en medio de estas circunstancias hay uno que utilizó una herramienta, una bala. En Isaías 5, usted sabía que en Isaías 5, cuando está hablando Isaías, hay una batalla, hay una guerra. Claro, es espiritual. ¿Se tiró una bala? No habían balas, dijo el otro. Bueno, ¿se levantó una lanza? Tampoco. Porque ya el enemigo no utiliza ese tipo de guerras para ciertas personas. Lo que utiliza es este tipo. A lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y lo repite, lo malo bueno y a lo malo bueno, a lo bueno malo. Y usted termina como diciendo, guau. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Y ese hay no es un majonazo que se pegó usted con la cama. Ese hay es una palabra bíblica que inclusive se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el libro de la Revelación. Y significa algo que, bueno, no sabe cómo le va a ir. Hay de los que lo malo le dicen bueno y lo bueno malo. Usando de nuevo palabras inteligentes, usando un tipo de... El sistema engañó a todo el pueblo. Y ya había un momento determinado que cuando ya todo el mundo cree que lo bueno es malo, ya todos son malos. Y Isaías sale con una palabra del Señor y le dicen... Es más, ahí mismo en Isaías, vea lo que dice, versículo 13, dice, yo se lo leo, no se preocupe, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo ¿qué? Conocimiento. Ve que el conocimiento sí es necesario, pero de acuerdo a la palabra del Señor, porque antes de eso, la gente sin saberlo estaban en confusión. Isaías lleva un mensaje porque el conocimiento fue atacado.
No fue atacado, no, de ninguna manera. Lo que fue atacado fue la sana doctrina, lo que era sano, lo que era bueno fue atacado por el enemigo. Y de una manera lo que hizo fue simplemente decirle que esto era malo y que esto era bueno, y la gente terminó haciendo lo malo. Pero eso simplemente se da porque dice la palabra en el versículo 13, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Pero vea qué interesante, porque el pueblo no ha salido a ningún lado de cierta manera. No han sido llevados cautivos todavía. La palabra cautividad o cautivo, usted no tiene que estar metido en una cárcel para ser cautivo. Y el enemigo lo sabe eso así. Y él utiliza esta batalla para meter a la gente en una cautividad. ¿Ha escuchado esa palabra? Este conocimiento no se trata, el que dice Isaías, no se trata ese conocimiento de un conocimiento adquirido propio, ¿verdad? Esto no quiere decir como cuando usted estaba en el cole o estaba en la escuela y siempre había alguien que era muy verde, siempre. Y usted no entendía nada y el otro entendía todo. Y usted no entendía nada y el otro entendía todo. Y ¡ay, qué pereza!, ¿verdad? Se sacaba un 70 y el otro con puros 100. Y uno decía, ¿cómo hace? Y le decía, eso es facilísimo. Y yo no me entraba por ningún lado. Esto no es un conocimiento de esa manera. Este conocimiento es a través del Espíritu Santo y de la palabra. No es algo que nadie puede alcanzar, es algo que todos podemos alcanzar. Y vea lo que la palabra. Vamos a Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, amén. 1 Corintios. Estamos viviendo una batalla a donde lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y esto afecta a mi entorno, mi familia, mi negocio, todo lo que está alrededor. Todo. 1 Corintios capítulo 3. ¿Lo tiene ahí? Amén. 1 Corintios capítulo 3. 18 y el 19. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Oiga lo que dice la palabra para los que están escuchándolo por la aplicación. Dice, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes, como decía mi esposo, se cree según las normas de esta época, dice esta versión, si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante. Esto era un choque emocional para la gente de Corintio. ¿Dónde estaba Corintio? Cuando me dicen que allá, carretera de la arena, ¿verdad? Allá por aquel lado. Corinto estaba en una zona donde la gente se creía que eran los más sabios de todo ese sector de Asia en el tiempo del Mesías. Y entonces decirle a alguien que se haga, oiga lo que dice, usted sabe, si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante. Y usted le dice, ¿cómo que yo me voy a hacer ignorante si yo soy un sabio de Corintio? Yo sé las cosas de todos estos griegos y de todo lo que los griegos saben, y nosotros en Grecia, para variar, ¿eh? Usted sabe lo que yo sé, y usted me dice, y Pablo le dice, hágase ignorante. Es lo mismo como hoy en día. Llega una persona con un problema espiritual, porque es un problema espiritual lo que tiene, y usted le va a dar un consejo bíblico, y no lo aceptan, porque dicen, eso es anticuado. ¿Cómo me vas a salir que comience a ayunar y a orar? Yo quiero una solución right now. I don't have time to fast. Yo no tengo tiempo para ayunar. Yo no tengo tiempo para eso. Tonteras de la Biblia. Entonces Pablo le dice, a los ojos del Padre, la sabiduría de este mundo es locura. Por eso mucha gente termina en locura. Su matrimonio es una locura. Su negocio es una locura. Su vida en familiar es una locura. Sus amigos son una locura. Porque en medio de estas cosas tenemos que renunciar a cosas cuando echamos al Mesías. Y el pueblo de Israel también se le pidió que tenían que renunciar a cosas. Pero ellos no querían renunciar.
Ellos adaptaron un montón de cosas de otras naciones y decían, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Y hay gente que toma decisiones, aún hoy, decisiones que les va a afectar toda la vida y dicen, ¿me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Eso es locura. Pero hay gente que lo ve todo romántico. Y así lo hiciste para enamorarte de mí. ¿Qué matrimonio va a soportar cuando alguien toma una decisión para casarse con otro como diciendo, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere? Mi media naranja, usted no es la mitad de nadie. Usted es un ser entero, completo, hecho de Dios a la semejanza de Él. Usted no es la mitad de nadie, con todo el respeto. Pero la gente lo ve eso normal. Para nosotros no debe ser normal. Y ahí es donde entra la locura del mundo y le llaman a lo bueno malo y a lo bueno malo. A lo malo bueno y a lo bueno malo. En el tiempo de Isaías sucedió. En el tiempo de Pablo pasó. Esta gente estaba basando su vida espiritual en filosofías. Por eso es que Pablo les dice, tienen que renunciar a todas esas filosofías hechas por hombres. ¿Qué fue lo que le pasó a Israel? Lo mismo. Israel llega y lo primero que el Señor les dice, los voy a sacar de Egipto. 400 años en Egipto, imagínense. Usted comía Egipto, respiraba Egipto, usted era un egipciano, por decirlo de otra manera, ¿verdad? 400 años. Y lo saca el Señor y le dice, lo primero que le va a hacer es, le voy a cambiar el calendario. Ya no va a ser el mismo calendario. A partir de ahora, de la Pascua, va a empezar el calendario. Y hoy en día hay gente que piensa que eso todavía no repercute espiritualmente. Si usted quiere seguir viviendo en Egipto, es su calendario. Nosotros bíblicamente tenemos un calendario. Y no son cosas raras, ahí están. Y les dice, a las ciudades, a las naciones que los llevo, lo primero que van a hacer es que no van a hacer las costumbres que ellos tienen. Y el otro, ¿pero por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué malos hijos somos locos? ¿Qué tiene lo malo? Matar a otras personas. Porque el padre sabía lo que era bueno. Pero ellos comenzaron a añadir cosas. Y por eso es que muchas cosas, ya llegando inclusive a la tierra prometida, en el tiempo de Isaías, 600 años del Mesías, tenemos a esta gente y el enemigo no va a descansar porque su vida y su deseo es muerte. Su vida y su deseo es mentira. En el jardín le mintió a Eva. Y Eva fue y le mintió al otro. Y empezó todas las mentiras. Y ahora vivimos en medio de una circunstancia, de una naturaleza que a veces, porque somos así, porque nuestro corazón dice que es, ¿qué? Engañoso. Y oiga lo que le dicen a la gente, sigue tu corazón. ¿Cómo que sigue tu corazón? Follow your heart. My only breaker heart. ¿Cómo? ¿Cómo voy a seguir mi corazón si mi corazón es engañoso? Siga su corazón. Mi hermana, siga su corazón. Son tiempos que vienen y empiezan. Y son buenos lo que hacía la gente en el tiempo de Isaías, con puras palabras, con pura, eso tiene un nombre, lisonjería, creo que se llama, ¿verdad? A pura lisonjería le decían, ¿y qué? Le levantan el ego, ¿usted lo cree? Y vámonos. Igual que en el tiempo de Corintios, eran filosofías. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Eso está en Isaías 5:13. Ese conocimiento que tuvo Israel, el cual careció en tiempos de Isaías de una base, y la base sabe dónde tiene que estar para ese conocimiento, en la voluntad del Padre. Y usted dijo, ¿dónde conozco la voluntad del Padre eterno, del Creador? En la Escritura, los mandamientos. A Israel le sucedió, a Israel del tiempo de Isaías, le sucedió lo que a muchos creyentes les pasó en el tiempo de Corintios. Nadie los engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. No es que vas a ser un ignorante toda la vida, vas a llegar a conocer las Escrituras. Pablo le está diciendo esto porque ellos se creían los sabios de Corintios.
Y había mucha gente con mucho orgullo. Y aquí es donde se desarrolla una guerra. ¿Cómo que una guerra? Sí, hay una batalla que se dio en el tiempo de Isaías, que se dio en el tiempo del Mesías y que se está dando en este tiempo. Segunda Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer Segunda Timoteo, capítulo 3. Segunda Timoteo, capítulo 3. En el versículo de 1 en adelante vamos a leer Segunda Timoteo, capítulo 3. ¿Cuál batalla? ¿Cuál guerra? Ya lo vamos a ver. Segunda Timoteo, capítulo 3. Y yo lo voy a leer, versículo 1, por aquello. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Amén. Dice, ahora bien, estoy leyendo posiblemente esta versión internacional. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán, ¿qué? Tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Entonces usted se imagina que Pablo va a salir hablando, yo no sé, ¿qué va a salir hablando usted? Si usted nunca ha leído este pasaje bíblico, y Pablo dice, oiga lo que le dice Pablo a Timoteo, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Qué piensa usted si nunca ha leído Timoteo? ¿Qué piensa usted que Pablo le va a decir? Tiempos difíciles, seguro va a hablar de la Tercera Guerra Mundial, va a hablar de la bestia, va a hablar de Armagedón, va a hablar de todas estas cosas que se van a dar, el gobierno que se va a dar en toda la tierra, va a hablar de la persecución de la mujer que habla de Apocalipsis 12, va a hablar de la marca, va a hablar de los sellados. ¿De qué va a hablar? Oiga lo que dice la palabra. Y ahora ven, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Le dice Pablo a Timoteo. Y oiga lo que dice el versículo 2. Oiga los tiempos peligrosos que se van a dar. La gente estará llena de ¿qué? Amadores de sí mismos. Ávaros, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿What? Ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados. ¿Qué dice? Enemigos de todo lo bueno. ¿Sabe qué pienso yo? Que estos son lo que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Yo creo que son ellos. Versículo 4. Sigamos, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Vea lo que dice el versículo 5. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente, ni te metas. Pablo, yo pensé que me iba a hablar de los tiempos difíciles, de la guerra y la batalla y No, es que esto es todavía más peligroso porque está dentro del corazón del hombre y se oculta ahí. Y no es para que usted vaya diciendo, uy, sí, aquel es un jactancioso, aquel es un ingrato, aquel es un insensible, aquel es un impecable, gracias Señor, ya me hablaste. No haga eso. Eso es para nosotros. Y para ver si en medio de todas estas cosas, vea, aquí hay un estudio bíblico para todo el resto del otro año. Porque usted puede comenzar a ver, ¿por qué la gente estará llena de egoísmo? ¿Por qué la gente será avara en los tiempos finales? ¿Por qué la gente será jactanciosa? ¿Por qué la gente será arrogante? ¿Por qué la gente será blasfema? ¿Por qué serán desobedientes a los padres? ¿Por qué serán impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno? Aquí Pablo está hablando de un grupo de personas que se supone que podrían ser conocedores y no lo son. No está hablando de gente que no conoce, está hablando de gente que conoce. ¿Sabe por qué? Porque Pablo sabía que al tiempo final vendría un tiempo que se conoce como la apostasía. Y él está dándonos esta escritura, se la está dando a Timoteo para que quede escrito y nos llegue a nosotros. ¿Ve que hay una batalla contra todo esto? ¿Seremos egoístas? Perdónanos, papá, por ser egoístas. No le quise prestar mi CD de Hillsong a mi hermana. Es que luego me lo desbarata todo.
¿Seré yo avaro? Y ahí empieza la lista. La parte es que este grupo de personas, hay algo en común que dice que muchos de estos son enemigos de todo lo bueno. Y para mí, en medio de estas cosas, como son enemigos de todo lo bueno, como son enemigos, a lo bueno le van a llamar malo. Y hay que tener mucho cuidado. En medio de estas cosas, esta condición, acuérdese usted, mi hermano, y yo, el Padre eterno que nos formó aún antes, como dice su palabra, que Él nos conoce aún antes de nacer, Él no quiere esta condición para usted, ni para su esposo, ni para sus hijos, para nosotros no lo quiere. Tenemos que tener claro, oiga muy bien, se lo repito, el Padre eterno que te formó en el vientre de tu madre, no quiere esta condición para usted, ni para su esposa, ni para sus hijos, de ninguna manera. Pero vea lo que es. Esta condición sí la va a desear en otras personas, en usted, el que dice la palabra que es asesino y no se mantiene la verdad porque es padre de mentira. Y desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene la verdad porque no hay verdad en él. ¿Sabe quién estoy hablando, verdad? Juan 8:44 dice, Él es padre de mentira, ya que desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Por eso es que detestan la verdad, lo bueno. Son enemigos de todo lo bueno. ¿Por qué? Porque son como su padre, el diablo. ¿Se acuerda cuando el Mesías dijo eso? Ustedes son del padre, el diablo. Sí, bárbaro. ¿Tenían ellos oportunidad de arrepentirse? Claro que sí. Pero la conducta, por los frutos los conoceréis. Esa conducta es la que va a darnos cuenta que Dios nos guarde si estamos caminando un camino de esos, que nos hagamos a un lado porque no podemos andar por esos caminos. Ahora, recordemos el consejo de Pablo. Ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles y tenemos que manejar estas circunstancias, este tipo de personas y todo esto para nosotros y para todo nuestro entorno en un discernimiento espiritual muy, pero muy elevado en la palabra en estos tiempos. ¿Por qué? Porque ellos, como son enemigos de todo lo bueno, lo que no crea que va a llegar a decirte, saprissa es malo, y el otro es un sapricista, qué bueno, ¿oyeras? ¿Ah? Él no va a llegar a decirle eso. El enemigo sabe cómo confundir y engañar a la gente. Él va a llegar con otras palabras lisonjeras y otras maneras para engañarnos. Que Dios nos guarde. Nosotros debemos de recordarnos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino, de recuerdo, principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi hermano, esta batalla y esta guerra no es jugando. No es jugando. Efesios, por aquello, estoy leyendo 6:12. El diablo, oiga lo que dice, el enemigo, el adversario, Hasatán, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo, con gran furia. ¿Eso está dónde? Apocalipsis 12. Y dice que fue y hizo guerra ¿contra quién? Contra la mujer. ¿Y quién era la mujer? Y dice, y luego se fue a hacer guerra contra los descendientes de la mujer. ¿Y quiénes son los descendientes de la mujer? ¿Qué dice la palabra que explica quiénes son los descendientes de esa mujer? ¿Sabe qué dice la palabra? Los que obedecen los mandamientos y tienen el testimonio del Mesías. En los tiempos finales va a haber una batalla y si usted tiene el testimonio del Mesías y obedece los mandamientos, va a haber lucha contra nosotros. Va a haber una batalla. A usted le van a decir, usted está mal. Jamás. Usted está mal. Y se lo van a decir en la escuela, posiblemente los maestros, se lo van a decir en el hospital, se lo van a decir en Amuni, se lo van a decir donde usted vaya, porque usted va a representar un reino y en lo demás es otro reino. ¿Cómo vamos a actuar ahí? Ahí es donde usted ocupa prepararse para la batalla que ya está, pero ya casi arranca en lo más y mejor.
Dígame si no se pone bueno esto. Claro, porque ¿cómo hago? Daniel, les recuerdo, Daniel estuvo en Babilonia y le fue bien. Pero los amigos casi lo echan al fuego. No, los echaron. ¡Claro! Los echaron al fuego. ¿Vendrán tiempos difíciles? Claro que sí. Y alguien me dijo, ¿va a ser así? La Biblia, la palabra es bien clara en el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, cuando terminamos el estudio bíblico, una de las características es que este último reino va a hacer su acción de maldad en todas las naciones de la tierra, así lo dice la palabra. Por algo dice muy claramente que aquel que no fuera, el que no se pusiera la marca, no va a poder ¿qué? Pero dice la palabra que de alguna manera sorprendente, eso lo vimos en el libro, que la misma tierra va a abrir y nos va a ayudar. Vamos a ir de nuevo. Dice la palabra que pues no tengamos nada que comer y estemos así, porque nunca vamos a ponernos ningún sello ni nada, ninguna marca, porque nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. La misma tierra, dice, nos va a ayudar. Esa es otra enseñanza que les tengo, que tenemos ahí, bendito sea el Señor. Si tienen que venir cuervos, que vengan cuervos. ¿Sabe quiénes son los cuervos? ¿Usted se acuerda de esa palabra? Vieras qué hermosa esa palabra. Entonces, estamos en guerra. ¿Cómo está la condición física ahí? ¿Está listo para ir a meterse en una montaña a caminar 5 horas? Hay gente que sí, yo no. Pero ¿cómo estás espiritualmente? ¿Estás listo? Porque estas batallas no se van a ganar aquí en el conocimiento del hombre, se van a ganar en las rodillas, pegadas al piso y clamando al Padre, diciéndole, ¿qué hacemos? No se preocupe. Tengo un remanente allá en Atenas. Amén. Llámelos, ellos saben dónde están. Ellos conocen a la gente que están en San Carlos y que están allá en Guapiles también y que están en la zona sur y que están en la frontera de Nicaragua. Es malo, tengo otros en Sudamérica, usted ni los conoce. Y cuando todo esto acontezca, usted se va a dar cuenta de cómo mi mano poderosa los va a guardar, como guardó a Israel cuando salió de Egipto. Ese es mi Padre poderoso y ese es el suyo. Y esa es la batalla que vamos a vivir, de tener el discernimiento, de saber a dónde vamos a ir, dónde vamos a estar, a quién vamos a escuchar. Porque dice la palabra, oiga lo que dice, los van a entregar sus padres, sus hermanos, inclusive sus hijos. Entonces hay que tener este discernimiento, ¿a quién voy a llamar en ese momento? Bueno, posiblemente ni los teléfonos van a servir y no lo utilice porque ya saben ellos dónde va a estar usted, ¿verdad? Con toda la tecnología que viene y todo esto, acuérdese, la batalla es tecnológica, la batalla es espiritual. Y hay un montón de cosas que usted y yo, que hoy nos parecen tan normales como sacar un celular, que en esos momentos de guerra y batalla espiritual, no sé, puede ser que ni siquiera eso pueda usarlo. Y que dice, este está loco. Claro, ya casi viene el Mesías. Hay que preparar a la gente para la batalla. Me decía un hermano, ¿y qué? Tengo que irme para Israel. ¿Y para qué? ¿Para qué voy a ir a hacer Israel? Si quiere ir a pasear, váyase a pasear. Invite el otro año. Invite. That's it. Yo ya entendí bíblicamente, y los que estamos estudiando el libro de Apocalipsis y los que están escuchando inclusive los estudios, usted se da cuenta quién es Israel en el libro de Apocalipsis. Solo hay un pueblo, dice Efesios. Ya no hay dos. Él derribó el muro que los separaba y solamente hay uno. Si usted quiere ir a la tierra allá, váyase con el Señor y que sea la voluntad del Padre, ¿verdad? Porque allá está feo. Y hay un casco por aquello también. Dice, entonces, alguien puede decir, Jehová va delante de mí, Él estará conmigo, no me dejará ni me desamparará, no voy a temer porque Él está conmigo. Y yo sí lo creo, claro que sí, claro que sí. ¿No sería bueno, en medio de esta parte de fe que tenemos, hacer un pequeño examen? Simplemente un pequeño examen.
¿Está listo usted? Y ver si realmente es nuestro Padre Creador, nuestro único guía, porque Él tiene que ser su palabra, el Mesías, para este tiempo que viene. Recordemos, oiga muy bien, recordemos que en esta batalla final, como en el tiempo de antes, el enemigo utilizó llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Recordemos eso. Alguien puede decir, a mí cautivo jamás. ¿Alguien lo puede decir? Y yo por supuesto, se lo respeto. Pero, ¿qué es ser cautivo en una batalla espiritual? Vea lo que aquí es interesante. Bíblicamente, ser cautivo es ser dominado por una pasión o por una emoción. Oiga muy bien, bíblicamente, ya lo vamos a ver. Ser cautivo, porque la gente se lo llevaron cautivos, o sea, era como una manera de llevar a los esclavos. En la manera espiritualmente hablando, ser cautivo es que usted puede ser dominado por una pasión o por una emoción. Usted no necesita una cárcel. Usted necesita una pasión que se levante en su corazón o una emoción que no es correcta y el enemigo lo puede cautivar. Wow. Y el otro, ¿verdad? No sé. Porque mucha gente dice, no, a mí nadie me va a meter a la cárcel y no, yo lo que tenga que hacer por el evangelio, todo esto y qué, yo no sé qué. Y que el Señor nos dé fortaleza para ser así, sí, amén. Pero si hay emociones dentro de nuestros corazones que no están siendo llevadas a la cautividad, que dice la palabra en el Mesías, el enemigo se puede dar cuenta, mire, Carlitos tiene una emoción, tiene una pasión no controlada por el Mesías. Y vea lo que hace. El adversario, como él es un engañador, él lo que va a hacer es que engañar, para que usted no sepa que le está tratando de cautivar. En la guerra en la cual estamos, este enemigo es el mismo que enfrentó a nuestros antepasados, acuérdese. Y es el que le dijo a la serpiente, ¿sabe cómo dice la serpiente? ¿Cómo dice la palabra? Es astuta. Es un astuto, más que todos los del campo. No creamos que esta guerra, como de nuevo les decía, es una guerra que vamos a ganar ahí a puro bomba, platillo y demás. Vamos al libro de Números. Amén. Y aquí vamos a ver un claro ejemplo cómo decíamos que era una emoción o una pasión nos puede llevar cautivos. Y hoy el Padre quiere que nadie de aquí sea cautivo. Amén. Eso no es lo que quiere el Padre. El enemigo sí. Números 22, vamos a leer el versículo 1. Para poner un poquito el contexto, Números 22, versículo 1. Entonces dice, Números 22, versículo 1, oiga lo que dice. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos ¿de quién? De Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. ¿Y vio quién? Balac. Vamos a poner aquí. Vino Balac. Hijo de Zippor. Dice, todo lo que Israel había hecho el amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos. Claro, como Balac y toda la gente de Moab, para los que les gustan todas estas cuestiones, Balac, Moab. Ahorita me acuerdo de esta gente, quién eran descendientes. Aquí también habían descendientes de ¿cómo se llama? ¿Sabe quién? Ellos eran descendientes muchos, no todos, porque eran varias naciones, de Esaú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo me imagino que tal vez ustedes conocen esta historia bíblica. Ya vimos el nombre que se llama Balac, ¿sí o no? Balac.
Resulta ser que Balac mandó a llamar ¿a quién? A Balac. A Balaam, perdón. A Balaam. Yo imagino que ustedes se acuerdan que era Balaam. Balaam es un falso profeta, es tan falso, tan falso, y tan fuera del orden de Dios que termina hasta pegándole a una mula que le habla. ¿Se acuerdan? Balac, donde ve que viene Israel, y ellos se subieron a unos montes, y viene Israel. ¿Y cómo venía Israel organizado? Todas las tribus, y en el centro venía el arca, ¿verdad? Todas las tribus caminaban alrededor en su orden, y venía el tabernáculo, que representaba la presencia del Padre Eterno, por supuesto, y a Balac le tembló lo que dicen las canillas, porque él sabía lo que había pasado con Israel desde Egipto, y él sabía que el Dios eterno venía con este pueblo. Oiga muy bien. Entonces llega Balac y dice, tenemos que hacer algo, y llama a un falso profeta que se llama Balaam. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La razón principal detrás de la intención de Balac era maldecir a Israel. Él quería maldecirlo. Entonces se contrata a un profeta, Balaam, y dice, ven y maldíceme a este pueblo que viene bajo la dirección de Moisés. Ellos habían salido de Egipto hace muchos años ya, habían cruzado el desierto y estaban acampando cerca del territorio de Moab. O sea, ya se estaban acercando a la tierra prometida. El rey Balac estaba preocupado por lo que el Padre Eterno había hecho con Israel. Por supuesto, hago ese énfasis. ¿Sabe por qué? Porque en medio de esto, Israel no dependía de su propia fuerza, sino de la protección del Padre Eterno. Amén. En medio de estas cosas, ellos dijeron, esta gente se va a convertir en un reino poderoso y nos va a eliminar a nosotros. Hay que maldecirlos. Entonces, busca la ayuda de un falso profeta llamado Balaam, muy conocido por aquel capítulo de la mula, ¿verdad? ¿Qué pasó? Balaam viene a maldecir a Israel, el profeta falso, Balaam, y él no puede maldecirlo, no lo puede maldecir. Y cada vez que lo quería maldecir, más bien salía bendiciendo al pueblo de Israel. Y lo quería maldecir y no lo podía maldecir. Amén. Si usted es pueblo del Padre Eterno, no lo pueden maldecir. Ay, pensé que iban a estar contentísimos. Si usted es pueblo del Padre Eterno, hijos, reconocedores de la sangre del Mesías, nada nos puede maldecir. El enemigo puede mandar a los Balaam, pero dice la palabra, esas maldiciones no tienen nada. Hay un pasaje bíblico que me encanta, ahorita no me acuerdo, que habla de eso, que es esas palabras al aire nada más. Pero vea qué interesante. Recordemos, la parte cautividad en la parte espiritual no tiene que ver con cárceles a veces. Puede ser una emoción o una pasión. Entonces lo que pasa es, en medio de estas cosas es, vamos a Números 31:16, para que usted vea un pasaje bíblico clave. Ya ahí después, esta semana usted puede leer todos los números y todo esto y verlo ahí. Lo hago en resumen porque para llegar un poquito más adelante a lo que el Señor nos lleva. Números capítulo 31, amén. Me dicen cuando lo tienen todos, amén. No me olvidé, qué manera, pero estamos volando, ¿verdad? Vamos para Atenas por la pista. Dice, Números 31:16. He aquí, por consejo de Balaam, ¿qué dice? Ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen. O sea, eso es traicionar, eso es pecar. ¿Contra quién? Contra nuestro Creador, en la tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación. ¿De qué me perdí?
Claro, el otro estaba en números que estamos empezando a leerlo, en números que, en números 22, y ahora estamos en número 31, y dice que el consejo de Balaam, por el consejo de Balaam, ellas, está hablando de mujeres, fueron causa de que los hijos de Israel, ¿qué dice? Prevaricasen, o sea, pecaran, traicionaran contra el Padre Eterno. En la tocante a Baal peor, por lo que hubo una mortandad en la congregación de Jehová. Pero ¿saben toque? ¿No me acabas de decir a mí que el pueblo de Dios no lo puede maldecir nadie? ¿Qué pasó ahí? Recordemos, la cautividad es en una emoción o en una pasión espiritualmente. A pesar de los intentos de Balac, de persuadir a Balaam para que maldijera a Israel, no lo logró en su primer intento. Balaam no pudo hacerlo y en su lugar pronunció bendiciones. ¿Cómo puede maldecirse lo que el Padre Eterno bendice? Es imposible. Balac no logró su objetivo de maldecir a Israel. Y en cambio los israelitas continuaron su viaje hacia la tierra prometida. Lo que pasa es que Balaam era un profeta que hablaba que era falso y era solo plata. Money, money, money. Sí, aquellos son solo chicken, chicken, chicken. Esta sola gente era money, money, money. Y Balaam vio la oportunidad de cómo entregar a Israel. ¿A quién? A Balac y a Moab. O sea, los enemigos del pueblo de Dios. ¿Y sabe qué hizo? Se trajo un ejército. No se trajo ningún ejército. ¿Qué hizo? Resulta ser que Balac, rey de Moab, el malo, por decirlo de alguna manera, y los madianitas se habían aliado en este objetivo de maldecir a Israel. Por lo tanto, estuvieron dispuestos a escuchar a Balaam. Lo escucharon. Y él fue astuto. Él se trajo una estrategia. ¿Y sabe qué hizo? Nosotros no podemos maldecirlos a ellos, porque ellos son un pueblo escogido. La única manera que se puede hacer es que ellos mismos abran un portillo. Como le dirían en tiempos de cuando estaba el muro de Jerusalén. Ustedes saben que ese muro de Jerusalén lo que representaba era la protección de Dios. Y ese muro se caía y se caía cada vez que el pueblo se apartaba ¿de qué? De la palabra y los mandamientos. Entonces, Balaam, ve lo que hizo. Lo único que les puede hacer daño a ellos es que ellos mismos se maldigan. Eso es imposible. ¿Cómo usted le va a decir a la gente que se maldiga a sí misma? Imposible, yo imagino a Balac. No, really. Hay una manera donde el pueblo de Dios se puede maldecir a sí mismo. Y oiga la manera que lo utilizó Balaam. ¿Quién le dio ese consejo a Balaam? La propia serpiente. Él fue y le habló al oído a los pueblos de Israel. Y oiga lo que dice. Balaam aconseja a Balac. Vamos a corrompirlos. Yo no sé si se sabían los mandamientos, pero hizo una acción que quebrantó directamente 2 mandamientos. Lo que hizo fue que le aconsejó que llevaran mujeres al pueblo de Israel, al campamento, y les dijeran, oiga lo que les dijo, vamos a ir a un banquete. Los madianitas enviaron mujeres y invitaron a los varones a un banquete dedicado a Baal Peor, un dios pagano.
el Dios de la guerra de los madianitas y los moabitas. No tenía que ver nada con el Dios creador, Padre eterno, que los había sacado de Egipto. Entonces les dice, vamos a un banquete de Baal Peor. ¿Se acuerdan lo que hacía Números? Baal Peor. Y le dice, llévalos allá. Y entonces cayeron en idolatría, porque el banquete era una falsa entrada a una adoración pagana de un Dios que Él les había dicho no lo adoren. Era un festival, era una fiesta de Baal Peor, era un, no sé cómo le dicen por aquí, pero tiene diferentes nombres. Era una celebración de esas y vamos a celebrar a Baal Peor todos, y llegaron los hombres y resulta ser que comenzaron a comer comida que Dios les había dicho que no tenían que comer. Y además del banquete, comenzaron a adorar a Dios Baal, que es un dios pagano. Y terminaron teniendo relaciones sexuales en una orgía, porque la manera que ellos celebraban a esos dioses paganos eran con prostitutas. Por supuesto, no sé, digo yo, habría que hacer un estudio más profundo, le dije a mi hermano, habría que estudiar más. Se cree que estaban todos bien tapis, posiblemente, quién sabe qué hicieron, y terminaron en la fiesta y todo. Entonces, hubo una transgresión. Uno, al primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Terminaron adorando a Baal Peor. Y dos, terminaron en adulterio. Ese es el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. En ese momento, no se ocupa maldecir. El pueblo se maldijo solo. El enemigo no ocupa hacer guerra contra usted. No ocupa mandar un ejército ni mandar un falso profeta. Él lo que ocupa es mandar a gente que los engañen y les digan, eso no es nada, es un festival de Baal Peor, ¿me acompañas? Tengo 4 entradas. Es más, la quinta es regalada si la quieren. Es más, lo lleva un ride. Qué interesante, para las cosas así, le sobra a usted. Oiga, sí, le dicen, oiga, pero no, yo se lo pago. No, usted no tiene que gastar gasolina, yo le fuleo el carro. Qué raro. Invítelos a un sábado aquí al estudio. A ver si le llenan el tanque. No aparecen. El enemigo en esta batalla que estamos viviendo va a utilizar gente para que venga y lo inviten a lugares o a cosas, a festivales y cosas demás. Y el enemigo no va a ocupar absolutamente nada para maldecirlo a usted, porque usted se va a maldecir solo. En el momento que comenzamos a transgredir los mandamientos, abrimos brechas espirituales, puertas de las tinieblas, y el enemigo tiene un derecho legal, no solamente con usted como adulto, sino con su familia. No, Henry, jamás. ¿Cómo se le ocurre a usted? Dice la palabra del Señor que el pecado del padre no es con el hijo. Vamos a ver qué dice Pablo. Vamos a ver qué dice. Ahora, vamos de nuevo. ¿Cuál fue el pecado? Yo se lo voy a leer. Moraban Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Eso está en Números 25, 1, 3, pues si lo quiere leer. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, y así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Ya no eran los enemigos, ahora viene la voluntad propia del Padre. Aquí hay un pecado muy grande, y tengo que, dice la palabra, los tengo que disciplinar. ¡Qué increíble! Nada los podía tocar. Y llegaron y nos dijeron, vamos al festival de Baal Peor. ¿O no cree usted que el enemigo lo invita a usted a muchas cosas así? Y no cree que le pone un montón de cosas que ellos no tuvieron discernimiento para saber, son toque. ¿Será que nos quieren hacer mal? Porque aparece esta gente que con costo me invitan a un vaso de agua, ¿verdad? Y ahora me quieren llevar inclusive hasta playas y me quieren llevar a otro país. Tenga cuidado.
Tenga cuidado. No todo lo que parece bendición es bendición. Tenga ese discernimiento, páselo por el discernimiento. Israel no lo hizo. Número 25:1-3 es el pecado. Dice, moraban Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo al peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Los hombres terminaron rindiendo a un culto, a un dios pagano de la guerra. El culto a ese dios pagano consistía en practicar un banquete con alimentos prohibidos, por supuesto, que no están bíblicamente, y con prácticas sexuales a las sacerdotisas prostitutas. ¿Y sabe qué se cree teológicamente? Que les dijo, como ustedes ganaron allá y no les pudimos hacer daño, vamos a celebrar que no los pudieron maldecir. Y todo el mundo, dale, dale, dale. No se vaya, tranquilo. Se fueron así, como dicen, como tutti frutti. Así resbaladiticos. Ahora, las grietas. Me voy a explicar. Ve que ellos fueron cautivos. ¿En qué? En una emoción, en una pasión. Llegaron las mujeres, le dijeron vamos a celebrar con Baal peor y todo, le tocaron el área de las emociones. Oh, suave. ¿Por qué cree que mucho de lo que se habla hoy en día, que no tiene que ver nada con la palabra de Dios, es pura emotividad? Porque el enemigo lo sabe y ha confundido al pueblo, y el pueblo ni siquiera sabe discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Dios nos guarde. Para eso estamos aquí usted y yo. Nuestros hijos no tienen que ser muertos por una de estas circunstancias. Las grietas en la cobertura. ¿Cómo que grietas en la cobertura? Sí, con lo que ellos hicieron, de nuevo quebrantaron el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos, y el séptimo, que es no vas a adulterar. Estos pecados encendieron la propia ira del Padre hacia el propio pueblo de Dios. Los moabitas habían logrado lo que no había logrado ningún ejército, y lo que no ha logrado ni el propio Balaam ni ninguno de ellos. Engañándolos, le tocaron las emociones. Vea qué interesante, 1 Corintios, capítulo 10. Porque alguien puede decir, Henry, that is the Old Testament. I don't need that. Ese es el Antiguo Testamento. ¿Por qué me habla de esas cosas? 1 Corintios, capítulo 10. Versículo 8, ¿lo tiene ahí? 1 Corintios capítulo 10, versículo 8. Amén. ¿Lo tiene ahí? ¿Lo tiene ahí? ¿Sí lo tiene ahí? Léalo, Glenda, el versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. ¿Cuántos cayeron? 23.000. 1 Corintios capítulo 10, versículo 8, Pablo da un número clave y le dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día, ¿cuántos? 23.000. ¿Sabe qué día fue ese? Lo que se dice en Números. Por andar en festivales de Baal y comiendo lo que no tienen que comer y haciendo toda la fiesta, murieron 23.000 personas. Pablo me está hablando de lo que pasó con Balaam y Balac y el engaño de Balaam. Pablo, New Testament, y le está diciendo no forniquen. ¿Qué cree que Pablo le estaba diciendo a los corintios? Era lo mismo que hoy en día. Era lo mismo que pasaba. Lo mismo que pasó en Corintios, pasó lo mismo en Números. Habían ciertos banquetes, ciertas comidas que se sacrificaban a los ídolos, y lo que se terminaban eran en puras borracheras y en puro montón de cosas. ¿Usted ha visto algo parecido así? No, nunca lo ha visto. Alrededor de los cantones del país. ¡Jale, jale, jale, jale! Va a estar en la ciudad Magic. Vamos, 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 jale, eso no es nada. Y le traen así los picayotes y todo, tome, tome.
tortillitas. Vaya a la soda ya riquísima, ¿para qué compra eso? Eso fue sacrificado a los paganos. Y la gente dice, eso es del Antiguo Testamento. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 10 dice, no forniquen como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ve que siempre hay conexión del New Testament con el Old Testament. Siempre. Vea lo que dice ahí mismo en Corintios. Vea lo que dice el versículo 6. Gravy lo tiene ahí. Léalo, pero así fuerte. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Oiga. Versículo 6, Pablo les está diciendo una lista de cosas a la gente de Corintios, Nuevo Testamento, y nos aplica a nosotros, por supuesto, toda la Biblia, y les dice, mas estas cosas, como decía mi hermano Graving, sucedieron como ejemplos, como ejemplos, ¿sí? Vea, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿En dónde estaban? En una fiesta pagana, con dioses paganos, fornicando y haciendo un desorden. A nosotros no podemos hacer estas cosas. Y Pablo está diciendo, por eso es que el Antiguo Testamento es tan importante, porque el Antiguo Testamento me da un montón de ejemplos para las cosas que vamos a vivir en los tiempos finales. ¿Qué decía la palabra? ¿Cómo iban a hacer los hombres en los tiempos finales? ¿Se acuerda esa lista? Ahí viene, fornicarios. ¿Y qué te van a invitar? A fornicar. Pero el enemigo no es tonto, como él sabe que tú eres un protegido de Dios, él no va a ir a hacer guerra contigo. Él lo que va a hacer es, y va y habla con Conchi, y le dice, David, vamos a jugar fútbol, y es bien malito, no, perdón, bueno, buen portero. Y va a jugar fútbol, y después de jugar fútbol le dice, David, yo quiero invitarlo a este hoy. Lo he invitado 6 meses para que venga al estudio y nunca ha venido, pero él lo quiere invitar el 8, ¿a dónde? Allá, vea, para que empiece. Ah, muy bonito. ¿Por qué? Que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Invítelo aquí. Y que si quieren hacer un equipo de todos estos malos, que lo hagan. Ah, no, pero es que es mi familia y todo. No, usted no, yo entiendo, o sea, hay situaciones de situaciones, pero usted tiene que marcar la cancha espiritual. Y hay un momento determinado que usted le va a decir, papi, mami, yo ahí no me arrimo porque la Biblia dice, vea, y ya tiene los pasajes bíblicos y corintios, se van a quedar así, posiblemente le van a pegar así por atrás, pero mis hermanos, ellos tienen que saber que están viviendo en un tiempo donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. La cultura no cambia la palabra. Es que vamos a ir a celebrar eso que ahorita viene. Todo lo que es cultural y que viene de tradiciones paganas, péselo en la Biblia. ¿Para qué va a involucrar usted a sus hijos en cosas que son paganas? No lo involucre, más bien enséñele. Dice la palabra, ustedes más bien denuncien estas prácticas. Así lo dice la palabra. Y usted llega bien valiente, le va a decir, vea, papi, mami, este año no vamos a poner ninguna calabaza en la casa de afuera porque... bueno, pongámoslo entonces en la casa mía. Ah, muy bonito. No, parece fuerte. No tenemos que celebrar las tinieblas. Usted las tiene que denunciar. Es usted, yo no soy. Es que vinimos a aprender. A nosotros nos toca, vieras. Porque hay cosas, entonces es donde la gente le dicen, estos son unos amargados. Que nos digan amargados, que nos digan aburridos, que digan lo que nos quieran. Nosotros no podemos perder la santidad al Padre por seguir las culturas de los pueblos. No lo siga. Y esto es un tema, oiga, que prende chispa así. Y le dicen, ¿cómo usted? ¿Qué? ¿Qué le dijeron ahí? Hermano, está en la palabra. Yo no le he venido a inventar nada hoy. Usted tiene todo el resto, los 15 días para ir a ver todo lo que usted quiera. Y como dice la palabra, los debería. Vaya, vean si es cierto o no. Así hacían los hermanos de Berea en el libro de Hechos. Ven que hay una batalla y quieren convencerte a ti de que eso no es malo. Anita, eso no es malo.
Eso no es malo y le invitan y todo, ¿verdad? ¿Por qué? Eso es malo. Si la Biblia lo dice que es malo, es malo. No lo puede cambiar nadie. Imagínense la batalla que tienen ustedes y que nosotros oramos por sus hijos, que les están enseñando en las escuelas a ellos. Porque hay maestros que los quieren convencer a ellos de que todo esto es necesario. ¿En qué momento de la historia de Costa Rica se tienen que contar cuentos, ¿cómo le dicen?, de terror en la escuela a chiquitos? ¿Por qué? Es que es cultura. Oh, really? Pues yo tengo una cultura del reino. Y a mi hijo, usted sí, no le va a contar ninguna historia de esas. I'm sorry. Claro, se va a echar a la maestra, a la profesora, a la editora, posiblemente a todos. Pero si hay gente creyente en ese mismo, ahí, grupito, van a entender y dicen, oh, wow. Oiga esta otra o este otro. Que sus hijos no sean partícipes de las tinieblas. Cuando Balaán supo que no tenía que maldecirlos, simplemente decirlos, vayan maldíganse ustedes, eso es lo que hace el enemigo. El enemigo lo que hace es convencerlos que ustedes no tienen batallas. Así de sencillo. Y se está metiendo en la casa, se está metiendo con los hijos con la escuela. ¿Qué estamos viendo en la casa? Esa es otra. Yo leí como testimonio, mi esposa y yo, la semana pasada, hay una película ahí que parece, era una comedy, está catalogada como comedia. Y uno dice, oh, wow, 5 minutos, todo doble sentido. 5 minutos, se apagó el tele. Dice la palabra que los chistes inmorales, así lo dice Pablo, ni siquiera se deben de escuchar ni mencionar en nuestra casa ni en nuestra boca. Así lo dice Pablo. Porque yo tengo que tener un tele encendido ahí, ¿usted sabe lo que es? Y no lo hago porque, uy, para que no me vean. No, no, es que yo tengo que hacer testimonio también para mi esposa. Le digo a mi esposa, no, hombre, apaguemos esto. Jamás. ¿Qué pasa si llegan, llegan ahí? Llega la suegra a tomar café, ¿verdad? Todos los sobrinos y todo el mundo. Y pasan y dicen, vea. Y se quedan viendo eso. Y yo tengo que ir a pagárselos porque le digo, no, es que no es apropiado. Entonces me va a decir, y tío, ¿por qué si usted lo está viendo? That's true. Yo no tengo por qué estar viendo absolutamente nada que no es apto para ellos, ni ellos tienen que estar viendo nada que no sea apto para la casa. Juegos, ¿cómo estamos con los juegos? Yo de por sí soy malísimo, solo Pac-Man y solitario. ¿Ah? Ahora las salvadas que estoy con mi esposa, todos los dos jugamos solitario ahí para no estar solos. What type of games? ¿Qué tipo de juegos nuestros hijos están jugando? Y es muerte, asesinatos. ¿Quién atropella a más gente? ¿Dónde dice usted un juego de esos? ¿Qué significa eso? Estamos haciendo una inclinación a nuestros hijos ¿a qué? A matar. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? No matarás. Usted está transgrediendo un mandamiento y está abriéndole una puerta al enemigo, las tinieblas, para que vengan. Él no puede hacer nada contigo, pero usted lo convence a alguien de que eso es bueno y que sus hijos, usted mismo está pasando lo que pasó en Números. No lo podemos permitir, mis hermanos, jamás. Ve que la batalla es brava. ¿Será que tengo que ir a botar algún juego que mi hijo está jugando? ¿Será que tengo que ir a pagar y a quitar películas que no tienen? ¡Exacto! ¿Será que tengo que ir a hablar con mi maestra porque ellos quieren meterle en cosas de tinieblas a mis hijos? ¡Exacto! ¿Será que tengo que hablar con algún familiar porque siempre que viene aquello va y lo lleva a tal cuestión y que son puros santos y cosas que la palabra dice que eso no tiene que ver nada con nosotros porque idolatría? ¿Qué dice la palabra en Apocalipsis? ¿Los idólatras qué? No heredarán el reino de los cielos. ¿Y dónde viene su chiquito? Es que andaba en una de aquellas con una tía porque le gusta mucho eso. Porque usted le permitió que se llevara a su hijo a una cuestión de esas. No. Jamás. En mi casa no tiene que ver ni idolatría, ni fornicación, ni nada de estas cosas. Porque el Padre Eterno ha puesto una protección por nosotros. La sangre del Mesías nos cubre. El único que puede abrir la puerta es usted o soy yo. Nada más.
Y esa batalla la vivimos todos los días. Y se va a intensificar de una manera que te van a decir crazy, loco, bañazo, ridículo, pandereta. Le van a decir un montón de cosas. Ahora guarda el sábado porque es un mandamiento adventista. Le van a decir un montón de cosas. Y no se preocupe, la gente, como le digo yo a mi hermano, vamos paso a paso. Vamos paso a paso. Pero mi hermano, esa es la batalla que viene. Y la palabra dice en Apocalipsis que la descendencia que va a ser guardada en todos estos acontecimientos que vienen en esta batalla final son los que guardan los mandamientos y los que tienen el testimonio del Mesías. Fábulas. ¿Hablamos de fábulas? Verás qué preocupados estamos. Y no lo digo de mala manera. Yo sé que ustedes igual tienen la misma capacidad para ver estas cosas y demás, pero hermano, oremos por la niñez. Verás estos niños, las cosas, muchos que están viendo. ¿Eso cómo se llama de esta cuestión? Anime. Oiga, qué increíble. Son totalmente inclinaciones a la muerte. Son cosas de asesinato, son cosas... Oiga, mi hermano, que yo le digo una cosa, es pesado hasta para uno. Y yo le digo a mi esposa, hay cosas que nosotros, con Gavita y con Chile, que ellos tratan con los niños, a veces los vemos para ver por qué un niño vino y trajo esto. Con Carolina también, hemos hablado de este tema. Mis hermanos, oren. Hay cosas de estas que hasta uno lo ve y uno hasta que, a mí me da hasta vómito. Y no lo digo, uy, qué espiritual, no, es que qué asco, de verdad. Ahora imagínense la vida, un corazón de un niño de estos. ¿Por qué cree que tanto niño tiene tendencia suicida en estos tiempos? ¿Por qué cree que en ciertos países, si usted los ve, mi sueño es ir a Japón? ¿A Japón? ¿De cuándo acá? ¿Por qué? Porque hay una tendencia anime, la gente ir allá, ir a un cierto, ¿cómo se llama? Bosque y un montón de cosas más. Mis hermanos, tinieblas, muerte, asesinatos y demás. Oren, ayúdenos. Yo sé que nosotros no somos nadie, somos parte del pueblo de Dios, pero oremos por los niños, por los que están aquí, por los que a veces llegan y por los que están en las escuelas, porque ellos llegan y nos cuentan cosas que ellos ven y ellos se ven impactados. ¿Por qué un niño que tiene un corazón tan limpio tiene que ser expuesto a estas cosas, inclusive por maestros? ¿Por qué? ¿Por qué un maestro le tiene que estar enseñando cosas de muerte a un niño? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Olvídese. Yo le decía a mi esposa, yo no sé, hay mucha gente que va a tener que utilizar en algún momento que Dios nos dé la sabiduría, que posiblemente los niños lo vamos a tener, hay un sistema educativo para educarlos en las casas. Y ya nos hemos averiguado un montón de cosas con esto, usted no crea. Tenemos gente, Dios ha puesto, bendito Señor, por la misericordia, un grupo tan pequeño, gente que está muy capacitada en educación y que sabe muchas cosas. Y hemos orado porque en algún momento determinado va a tener que suceder. Porque las tinieblas, bueno, ellos sí que no tienen respeto por la vida. Mis hermanos, esto es un tema muy grande. Dice la palabra, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Eso está en el Salmo 101:3. No pondré delante de mis ojos, cosa injusta. Aborrezco las obras de los que se desvían. Ninguna de ellos se acercarán a mí. Si Israel hubiera entendido eso, cuando llegaron esas mujeres a invitarlos a aquella cuestión de Baal y todo, no hubieran sido llevados cautivos a la emoción y a la pasión. El enemigo no viene con cosas feas a meterte en una cautividad. Esta batalla lo que va a hacer es tocar nuestras emociones, tocar nuestras pasiones y nos va a engañar. Y mis hermanos, hay cosas que uno tiene que renunciar, claro. Claro que sí. Hay cosas que tenemos que renunciar. Israel tuvo que renunciar. En ese momento se le vino la disciplina de Dios y murieron ¿cuántos en un día? ¿Cuántos? 23,000 eran. Hay gente que dice eso. Hay un pastor que le cayeron encima. Estaban ahí con una imagen pagana, ¿verdad? Y esa es la parte. Tenemos hoy en día que tenemos que cuidarnos tanto porque nosotros amamos a Israel, claro que sí, pero la palabra dice que la misma ciudad de Jerusalén en el tiempo final va a ser llamada como Sodoma y Gomorra. Vaya a Tel Aviv, ahora que anduvimos por allá, ¿verdad?
Vaya allá para que vea todo el pecado que hay. Y la gente confunde el Israel que es de la palabra de Dios, los sellados, los 144,000, lo que Dios ha puesto y los cubre por todo lado, con algo territorial. Cuando estamos hablando de cosas espirituales. Y eso es un tema muy amplio. Yo no estoy diciendo como dice la palabra, porque Pablo dice bien claramente, sus ojos han cerrado para que entre los gentiles y en un momento Israel reconocerá al Señor. También hay un remanente allá, pero tampoco vayamos, como digo yo, manejemos estas cosas con discernimiento. Porque hay gente que en redes sociales se agarra con todo el mundo y le dice, veas que esto, que el otro, que aquí, que es el pueblo, que aquí. Llévela con calma. Muchas de estas cosas. Llega, lo que está pasando allá y lo que está pasando aquí. ¿Cuánta gente ha muerto este año? ¿Usted cree que esto no es ciertamente un juicio de Dios para esta tierra? Una tierra que fue llamada a hacer luz y a llevar la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué pasó aquí en esta tierra? Llegaron ciertos hombres que se dijeron ser hombres de Dios hace unos años atrás, décadas atrás, y confundieron a muchos de los que habían sido llamados a ser pueblo de Dios. Los confundieron a tal punto que a muchos de los que son pueblo de Dios hoy le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Y sabe qué es nuestra tarea? Agarrar la palabra de Dios, ir a sentarme con aquel hermano que lo dañó, aquella persona que le dijeron un montón de cosas, y sentarme y llevarlo. Dice la palabra que nosotros somos instrumentos ¿de qué? De reconciliación. No te reconcilies con una organización, reconcíliate con ¿quién? Con el Mesías. No te reconcilies, con todo respeto. Yo oro y yo le pido al Señor que mañana las iglesias aquí en Grecia, hoy la palabra de Dios se predique, porque se necesita predicar. Mi hermano, la muerte anda, y no es porque simplemente, es que la maldición ha llegado a esta nación porque el pueblo se ha apartado de Dios, ha puesto los ojos en gente que pensaban que eran, pero no lo eran. Así le pasó al pueblo en Isaías. Y así hay mucha gente dañada y golpeada que hoy usted los invita a un estudio bíblico y hasta se quieren vomitar. Porque dicen, nunca más toco una Biblia en mi vida. Y usted se sienta a escucharlos a ellos y yo les digo, simplemente ocupan una sanación porque fueron dañados y maltratados por un sistema nicolaíta, no bíblico, nicolaíta, donde los que estaban más arriba eran los super y los que estaban más abajo los pisoteaban. ¿Dónde dice la palabra? Si dice la palabra, usted quiere servirle al Señor, ¿qué dice que tenemos que hacer nosotros? Servir. ¿Quiere ser usted primero? Siéntese de último. ¿Quiere venir a servir al Señor? Sirvamos. Y por eso es que Dios está levantando humildemente gente que lleve este evangelio. Y estoy hablando de ustedes. Hay mucha gente dañada en esta tierra que no conocen y no quieren nada de esto. Y que en esta batalla espiritual final que viene, mis hermanos, les está yendo muy mal. Porque ya conocieron, pero abrieron puertas y puertas y puertas. Y como están enojados y como están heridos, el enemigo sigue jugando con ellos y les da una, les da la otra, y el hijo, y el nieto, y el ocho, y viene y maldice, maldice, maldice. Alguien tiene que levantarse y decir, ya no más, estoy cubierto por la sangre del Mesías, voy a seguir los mandamientos del Padre Eterno como Israel, y que venga Balaán y que venga el que le dé la gana, pero las maldiciones no van a alcanzar. Voy a abrir mis ojos y no voy a irme por medio de mis emociones y mis pasiones. Voy a someterlas a Cristo. Dice que todos esos pensamientos, emociones y demás tenemos que someterlas, ¿qué dice la palabra? A la cautividad en el Cristo. Llevemos todo eso al Mesías. Y usted va a ver en su familia, en sus hijos, en su estudio, en su negocio, va a ver el reino de Dios manifestándose. ¿Sabe por qué? Porque, dice la palabra que Él es galardonador de los que le buscan. Pero los que lo buscan, ¿qué? En el Espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Mi hermano, vamos a arrancar esta semana y yo voy a decir, nada de eso. Voy a, como le decían a uno, watching pupila, le decían a uno. No nos vamos a ir con tutti frutti. Voy a cerrar las puertas que tengo que cerrarle al enemigo
y voy a levantarme como un atalaya que soy para mi casa primero que nada y para mis hijos, porque el enemigo no va a jugar con nosotros. Mi hermano, es que ese es el problema, la gente se está agarrando entre organizaciones y pastores y profetas y todo el mundo, y el enemigo allá, veas, no tengo que hacer batalla ni nada, es que ellos se matan entre ellos, así es. Levantémonos esta semana, recordando que nosotros no somos de lo que le llamamos bueno, malo, ni malo, bueno, Dios nos guarde. Vamos a reconocer nuestras áreas débiles como pueblo de Dios que somos, claro que sí. Y cerremos toda puerta que tengamos que cerrar. Levantémonos en el Evangelio de Dios y lleve la palabra de Dios, lleve la palabra de sanidad. A la gente que llevarlos a una relación con el Mesías en estos tiempos. A los niños oremos por lo que están viendo, por lo que están escuchando. Y que en medio de todo esto, que Dios reprenda a todos esos maestros, profesores, directores, que quieren traer ideologías a esta tierra que son de las tinieblas. Hoy vi una noticia, y espero que no me la peguen, porque a veces la enseñanza la quedan ahí, se quedan ahí dándole, seguro le quedan oyéndola, porque si las escuchan, claro, en algún momento determinado hasta esto lo van a quitar posiblemente. 20 millones de dólares, solo un estado de los Estados Unidos ha gastado en mutilar, porque eso es lo que están haciendo, están mutilando niños. Niños que un día, estoy hablando de niños de 8, 9 años, 10 años ya con procesos hormonales, 13 años con operaciones, que con todo el respeto, no lo estoy diciendo que son tontos, pero en medio de todas estas circunstancias y toda la confusión, ¿cómo va a permitir un gobierno que un niño de 13 años tome una decisión de estas? Los están mutilando, mis hermanos. Vieran lo terrible de ver esas imágenes. Y ver, hace unos meses atrás, una niña de 17 años se quitó la vida porque dijo, si alguien me hubiera detenido en aquella parte, que lo que tenía era una parte emocional, que estaba mal emocionalmente, si alguien me hubiera ayudado, dejó una carta y todo, y se quitó la vida, fue y se mutiló, y solo un estado de ese país ha gastado 20 millones de dólares este año para mutilar en toda esta ideología para quitarle a nuestros niños lo que ellos son. La palabra de Dios dice que fueron creados hombre y mujer. Y han gastado solo un estado 20 millones de dólares este año. Mis hermanos, y hay gente que dice, uy, viera las ganas que tengo que irme a vivir allá en el sueño americano. Hermano, no hay sueño americano, no hay sueño tico, no hay sueño hondureño, de por sí ahora no hay visas. No hay nada de eso. Nuestra nacionalidad, ¿qué dice la palabra? ¿Qué es dónde? En el cielo. Pongámonos de pie para terminar, mis hermanos. Gloria a papá. Una semana hermosa, vamos a empezar en el Espíritu. Una semana hermosa, reconociendo lo bueno, lo que dice la palabra, lo que es bueno. Y también viendo estas estrategias del enemigo. Gracias, Padre, por tu palabra, que es hermosa. Y para terminar, leo este pasaje bíblico que dice el Salmo 101:3, dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguna de ellos se acercarán a mí.